Estamos tratando lo más posible de ver cómo podemos paliar la situación. El ministro de Salud Pública revela que encontró una deuda por encima de los 1.000 millones de pesos. Se va a tener que buscar dinero para pagar sueldos. Diputados del PLD y del PRD piden que se explique el monto de las deudas del gobierno. Aquí existe la urgencia de que se transparente el gasto. Organizaciones de la sociedad civil exigen una reducción del gasto público. Ya hemos hecho un levantamiento. El ejército recupera más de 2.500 militares de oficinas públicas y particulares para enviarlos a la frontera. Residentes del municipio de Puñal, en Santiago, están alarmados por una ola de robos y asaltos. Y también la embajada de Estados Unidos en Yemen fue atacada por extremistas. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Gracias por preferir informarse con nosotros a esta hora. Noticias Telemicro, les informan Rafaelina Bisonó. También les informa Ani Tejada, como siempre, agradecidos por elegirnos para informarle de todo lo que pasa aquí en la República Dominicana y en el mundo. Vamos a pasar de inmediato con el contenido noticioso. El ex incumbente de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, dejó una deuda de alrededor de 1.000 millones de pesos con los suplidores y contratistas que trabajaron en las últimas obras hospitalarias ejecutadas. Nuestra compañera Chris Lady Durán nos tiene la información. Aquí estamos justamente en austeridad. La revelación la hizo el titular de la cartera sanitaria, Freddy Hidalgo, quien además avanzó que trabajan para solucionar la situación encontrada. Que anda cerca de los 1.000 millones de pesos. Nosotros estamos tratando lo más posible de ver cómo podemos paliar la situación encontrada, y esperamos nosotros, estamos trabajando justamente en el mes de la elaboración del presupuesto. No obstante, el doctor Hidalgo Núñez se reunirá esta tarde con el ministro de Hacienda para buscar soluciones a los problemas que enfrentan los hospitales, en especial el problema de las subvenciones atrasadas. En la que vamos a darle respuesta sobre todo a esa parte que usted plantea con relación a los fondos reponibles pendientes de algunos hospitales. Yo debo decirle que no son todos los hospitales, son algunos hospitales que están en esa situación, y nosotros esperamos que hoy le podamos dar una respuesta más contundente después de esta reunión. Este jueves, el ministro de Salud y la presidenta del Colegio Médico Dominicano se sentaron en la mesa del diálogo para analizar las precarias situaciones que enfrentan los médicos del país. Temas son nuestros médicos, que en estos momentos quizás no tenemos así una gran cantidad, pero sí tenemos 6 o 7 médicos cancelados a nivel nacional, que le hemos planteado al señor ministro que existen las leyes y las reglamentaciones de cómo deben de cancelarse un médico. También se trató el tema relacionado con la pensión de los médicos, la deuda de su ARS ascendente a 58 millones de pesos y que se cumpla con la entrega a tiempo de los incentivos de SENASA, así como la humanización de los servicios de salud. Chris Lady Durán, Noticias, Telemicro. En tanto, diputados oficialistas y de la oposición coinciden en que el gobierno debe revelar cuál es el monto real de la deuda del Estado dominicano. Nuestra compañera Mayra Ogando con la información. Veamos. Mientras que la oposición anda mostrando cifras sobre la deuda estatal, el gobierno insiste en que desconoce por dónde anda el asunto, pero en lo que sí coinciden es que hay que ofrecer el dato cuanto antes. Ahora tenemos un organismo internacional, más los organismos locales que pueden dar ya cifras claras de cuánto es el déficit fiscal que tiene el país, cuánto es lo que yo le acabo de decir, el déficit en el sector con respecto al sector eléctrico y demás. Yo creo que estamos próximos a ello y el país lo va a conocer. Coincido en que no se dio la información, en eso coincido, cosa extraña, porque se entiende que si un gobierno sale y hay una transición de 3 meses, en esa transición es para que se informe
cuál es la situación que está recibiendo el nuevo gobierno. De acuerdo a datos obtenidos, con la modificación introducidas en el presupuesto general del Estado, el balance deficitario del gobierno central para final del año se alteraría al pasar de 22.443 millones, o sea, el 94% del PIB, a más de 100.000 millones, el 4.21% del PIB. Hay un dato irrefutable de que a julio de este año, al 30 de julio de este año, el déficit de caja, señores, superó los 78.000 millones de pesos y que vamos a cerrar un año con un déficit alrededor de 120.000 millones de déficits. De acuerdo al documento, los mayores aumentos se registran en las apropiaciones de gastos en los ministerios de Industria y Comercio, con el aumento de más de 4.000 millones, el Tribunal Constitucional con 250 millones, el Superior Electoral con 200 millones por encima de su asignación inicial y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional con un incremento de 21.000 y pico de millones. Se espera que con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional se dé a conocer de manera clara cómo andan las cosas en el área económica del gobierno. Mayra Ogando, Noticias, Telemicro. Y en ese mismo tema, organizaciones de la sociedad civil aúnan esfuerzos para reclamar del gobierno una reducción sustancial del gasto público y lograr que estos recursos se destinen a enfrentar la pobreza. Nuestra compañera Rosani Zapata nos amplía más. La propuesta de movimientos laborales, campesinos y académicos consiste en reorientar los egresos del gobierno, revisar los subsidios y exenciones fiscales para frenar la desigualdad económica y social. Ante el inminente debate sobre el pacto fiscal, el presupuesto general del 2013 y el anunciado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones sociales y populares del país anunciamos la decisión de unir esfuerzos para formular una propuesta que tenga como centro de atención la superación de la pobreza y la desigualdad económica y social. La República Dominicana, aquí existe la urgencia de que se transparente el gasto, de que se reorienten las prioridades del gasto público, de que se definan mecanismos de calidad en el gasto que perfectamente permitan ahorrar recursos y reorientarlo en función del beneficio general de la población. Lograr una reforma fiscal consensuada es la intención de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, dirigida por Rafael Pepe Abreu. Nuestra posición es una posición unificada que busca una reforma fiscal que pueda ser justa en el sentido del tipo de impuesto que se pague y del tipo de inversión que se haga. Abogan por un presupuesto 2013 centrado en la inversión social y no en directrices del Fondo Monetario Internacional, al tiempo que confían en las políticas sociales que contempla emprender el presidente Danilo Medina. Rosani Zapata, Noticias Telemicro. Pasamos a otro tema. El ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, informó este jueves que investiga una supuesta trama sobre una alegada campaña de descrédito que se está ejecutando contra el expresidente Leonel Fernández. Los organismos de inteligencia van a ver hasta dónde eso es cierto y de qué manera podría ejecutarse. Naturalmente ya hay una parte que es realmente política y que ya son los políticos que deben ya manejarla. En el aspecto ya de imagen, ya eso es otra cosa que ya la Fuerza Armada podría intervenir y descubrir quiénes son las personas que tratan de afectar la imagen, no solamente del presidente Fernández, de cualquier persona de la vida nacional. En otro orden, el ministro de las Fuerzas Armadas manifestó también que investiga la muerte del sargento de la Marina de Guerra Erasmo Ferreiras Arias, quien colaboró con la Dirección Nacional de Control de Drogas en la investigación realizada tras el decomiso de 658 paquetes de cocaína que serían enviados hacia Holanda. Pared Pérez se refirió a ese y otros temas previo al encabezar junto a altos mandos militares el acto de presentación del plan de gestión de la actual administración que preside desde el pasado 16 de agosto. En otro tema, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, respaldó este jueves la retención de los sueldos de aquellos funcionarios públicos que no cumplan con la presentación de sus declaraciones juradas de bienes. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos tiene más en el siguiente reporte. El presidente Danilo Medina otorgó un plazo de 30 días para que los funcionarios del gobierno presenten sus declaraciones juradas de bienes.
pero solo 20 incumbentes han acatado esta disposición. Para el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, es atinada la advertencia de la Tesorería Nacional de que congelará los salarios de los incumbentes que violenten la ley. Yo creo que todo dominicano que se sienta responsable y que se sienta copartícipe del buen desarrollo del país, debe, si tiene algunos datos de corrupción, proceder de manera inmediata, independientemente que pertenezca a algún partido o no. Asimismo, Miguel Vargas pidió que la población respalde las acciones positivas anunciadas por el presidente Danilo Medina. Una acción correcta por parte del Tesorero Nacional, porque es una responsabilidad y un deber de cada funcionario presentar una declaración jurada como corresponde. Vargas se refirió a estos temas al entregar al Consejo Dominicano de Unidad Evangélica el anteproyecto de ley de partidos políticos. Yo creo que hay voluntad de los diferentes partidos políticos y también de la sociedad que clama a una voz para que se regule, por ejemplo, el uso de los recursos del Estado en tiempos electorales. Según Miguel Vargas Maldonado y los representantes del CODUE, la aprobación de una ley de partidos políticos será beneficiosa para el fortalecimiento de la democracia dominicana. Pablo Luis Andana, Noticias, Telemicro. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando retornemos, capturan hombre de nacionalidad checa que llevaba años escondido en el país y que ha hecho varios delitos en su nación. Esperen los detalles al regreso.